favor. ¿Ya escuchan? Muy bien. Hola, ¿Ya Federico, ¿nos escuchas? me escucho, maestro? Hola, hola, buenas tardes. Sí se escucha. Sí, claro Sí. que sí, fuerte y claro. Buenas tardes, sí lo escucho. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Excelente. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Muchísimas gracias a la invitación del maestro. Vamos a estar por aquí compartiendo con ustedes un poco del trabajo que hacemos en Centros de Integración Juvenil y que precisamente es esta cuestión de presentación de este libro que es muy importante dar a conocer, ¿no? Por ahí me decía el maestro que les puso a ver un video, conociendo un poquito más acerca de lo que son las drogas, de todo este mundo que ustedes en este momento están viviendo cada vez más cercano. Sí, no quiere decir que esto no haya pasado en anteriores ocasiones, pero hoy en día se está reflejando que hay mucho más. Los consumos se inician a edades muy, muy tempranas y esta es una de las cuestiones, bueno, que nos va creando precisamente que haya una problemática mucho más fuerte en este ámbito de las drogas, ¿no? Entonces, por ahí les traigo la presentación acerca de lo que es esto. Voy a tratar de compartir la pantalla a ver si me sale, porque como ustedes sabrán, bueno, pues estamos nuevos en esta parte, pero pues vamos a hacer todo lo posible para que salga lo mejor posible, ¿vale? Les voy a hacer, en estos momentos, voy a tratar de hacer la presentación, pero mientras, bueno, para irles avisando si alguien tiene o alguien tuvo, a bien tener alguna duda, algo de lo que haya pasado. Pero también conforme vayamos pasando poco a poco, lo vamos a ir haciendo, por favor, estas preguntas para que no se queden con ninguna duda. Para comenzar esto, sí me gustaría por ahí decirles a ustedes que parte de lo que venimos trabajando desde hace es informar mucho a los jóvenes acerca de una temática que en muchas ocasiones no nos damos cuenta que está suscitándose, o si nos queremos dar cuenta, en muchas ocasiones lo aligeramos demasiado, ¿no? Lo aligeramos tanto que luego no lo vemos como ética, ¿no? Comentábamos con el maestro en muchas ocasiones, viene la parte de la marihuana, por ejemplo, que ahorita está muy en boga de los chicos, lo que pasa, cómo pasa, y que luego pues no lo tomamos mucho en cuenta, vamos, sí, lo dejamos de lado. No es cierto, leí que en algún espacio de internet, dura que a veces no nos damos a generar, ¿no? De un criterio de base acerca de esto, sino nada más en muchas ocasiones los jóvenes andan buscando la parte donde me dé permiso, me permita a mí generar esta cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones pues se da... mándeme, dígame. ¿Alguien habló por ahí? Dígame si tiene alguna duda antes de comenzar. No, ¿verdad? ¿O sí? Sí dijeron algo, profe, pero como que ya le dio vergüenza. Bueno. Sí, 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 ya lo noté por ahí, al chico. Bueno, estamos entiendo y se nota la presentación que ya puse en pantalla, o me equivoqué. No. Cuéntenme, ¿la alcanzan a ver? No, no se nomás ve. veo su rostro. ¿No? No se ve. Ok.
Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, mientras sigo preparando esta parte, les sigo comentando, ¿no? En muchas ocasiones con el uso nosotros Ya se ve. de la socialización que hacemos para... ¿Ya se Sí, ya ve? se ve. Ya, ya. Excelente. Sí. Muy bien. Ya. Mira, muy bien. Perfecto. Bien, con la socialización que hacemos, entonces, vamos cuestión de generarnos permisos. La socialización humana es normal. Se va dando conforme vayamos creciendo, conforme vamos creciendo viene esta generación de partes en donde tengo que estar con mi grupo etéreo, tengo que estar con los jóvenes, con los adultos, desde adultos también lo hacemos, pero todo esto también se va generando con una falta a veces de información fidedigna, real, concisa, precisa, y hacer un criterio también es ver los pros y los contras. No solo es la parte en donde voy a generar mis pros, porque todo tiene que estar en pro, sino también los contras, ¿no? Y es un punto que a veces lo vamos entendiendo ya hasta que somos adultos. Ah, caray, la vida tiene contras, ¿no? Debe de tener contras, porque si yo no expreso esa parte de contras, bueno, entonces va teniendo muchísimas problemáticas. Y en el mundo de las drogas, como lo van a ir viendo en la presentación, que se ha venido haciendo desde ya varios años con centros de integración juvenil, tiene que ver con esta parte, ¿no? De aclarar un poco el fenómeno adictivo, de cómo es que en los jóvenes se va dando mucho más y se va haciendo cada vez más perjudicial, porque tiene mucho más puntaje en ellos, todavía su cerebro no alcanza a madurar como debería, todavía su crecimiento no se ha detenido, y esta parte va haciendo que se vaya teniendo mucho más problemáticas precisamente desde ahí, ¿no? Vamos a analizar de muy rápidamente drogas legales como el tabaco y el alcohol, que únicamente son las drogas legales hasta ahorita. Hay que tenerlo bien en la cabeza esta parte. Y por ser legales hablamos de que son para mayores de 18 años. En Estados Unidos en la mayoría de edad son 21 años, entonces tendríamos que estar bien precisos con ese punto. Vienen otro tipo de drogas que están al alcance de los jóvenes, pero eso no quiere decir que sean legales o que las puedan consumir. Hay que tener mucho en cuenta que toda droga va a causar daños en el cuerpo humano. No hay ninguna droga inocua, ¿sí? Porque luego los jóvenes, digo, yo también fui joven y nos dejamos llevar por esas ideas, ¿no? Es que una hace menos daño que otra. Esta me afecta mucho más rápido que esta. Al final tiene una afectación y hay que empezarlo a ver desde esa manera, ¿no? Porque si no, pues si viene la parte como se está jugando mucho ahorita con la marihuana, ¿no? De que no hace daño, ¿no? Es natural, es verde, es vida, ¿no? Y no hay problema. Y no es cierta esa parte. Sí, sí hay problemáticas, sí se pueden dar estas problemáticas mucho, muy, muy seguido, ¿no? Entonces, el fenómeno adictivo, fíjense, ¿cómo va esta parte? Factores que influyen en el consumo de drogas, bueno, el consumo de drogas tiene muchos factores, entre ellos las personas, o sea, adolescentes y niños como grupos vulnerables, por ejemplo, va a ser más vulnerable un niño de la calle que un niño que está arropado en el seno familiar, ¿no? El sexo, la diferencia entre hombres y mujeres también va haciendo que genere. Por ejemplo, en muchas ocasiones en la adolescencia, las niñas van buscando más la identidad, el manejo de sus relaciones corpóreas, de sus relaciones físicas, de sus relaciones con los demás, con el mundo externo, y el hombre no. El hombre en muchas ocasiones es más esta cuestión de identificación con los pares, con los otros, y si el otro bebe, pues yo también bebo. Entonces, hay una diferencia entre hombres y mujeres también en eso. Ese es en las personas. En las sustancias vienen los tipos de sustancias que son activa, ¿sí? La presentación en la que vienen y la vía de administración, que eso también va facilitando para que la persona pueda acercarse, ¿no? Es decir, hubo mucho acercamiento, por ejemplo, con el fenómeno del vapeo, ¿no? Mucha gente decía, bueno, ya no voy a fumar tabaco, pero voy a vapear. Y entonces se compraban estos tubos y empezaron a ver un montón de videos en YouTube, en las redes sociales, en Instagram, en donde hacían grandes cosas con el vapor y todo esto, generando también mucha afectación a nivel de los pulmones.
Entonces la presentación también es muy, muy, muy real, ¿no? En los años 90, por ejemplo, cuando empezaron a introducir las metanfetaminas, las tachas, las pastillas, eran unas pastillitas muy llamativas, ¿no? Imagínate de colores, con cuadritos, corazoncitos, estrellitas, que llamaban mucho la atención del joven, ¿no? Y te acercaba a este mundo, ¿no? Otra de las cuestiones, el ambiente, o sea, la disponibilidad y el costo de la sustancia. Es decir, imagínate en Estados Unidos cuando tratan de hacer en algunos estados ya un punto cultural el consumo de la marihuana para mayores de edad, en donde un cigarro de marihuana te llega a costar hasta $100, un solo cigarro. En México, el costo y la disponibilidad es mucho más abierta. Voy a la esquina y voy con el dealer y resulta que me vende una lata de 50 pesos y me siento el rey del mundo, ¿no? Me siento Scarface, ¿no? Cara cortada, porque pues me voy a fumar 50 pesos de la mejor marihuana que puede tener mi barrio, teniendo en cuenta que no es la mejor, para nada. Pero esta disponibilidad hace que se acerque mucho más la droga. La percepción de riesgo también. Hace poco estaba en una plática en donde hablábamos acerca de cómo esta percepción ha bajado, por ejemplo, en el alcohol. En el alcohol en México la percepción es nula del riesgo en los jóvenes. Es más, hasta se empieza a generar este consumo en el adolescente con el papá, con la mamá, porque pensamos que es un lugar en donde está protegido, ¿no? No bebas afuera. Bebe aquí con nosotros, bebe en la casa, te voy a enseñar a beber. Todavía hay esta parte en donde perdemos que esto no se enseña. Esto depende del cuerpo y la influencia que tiene en el cuerpo cada una de las drogas y más el alcohol. Y la regulación, la nacional y la internacional, ¿no? Mientras en Estados Unidos hacen mucho hincapié que la mayoría de edad es a los 21 años y no se puede consumir, pues fíjate, ven la percepción de riesgos muy baja y la regulación muy baja en México, que ¿qué hacen? Pues se vienen a los Spring Breakers en estas vacaciones y de Semana Santa para nosotros, vienen y generan aquí el consumo de drogas porque aquí es mucho más fácil consumir a los 18 años. Allá todavía a los 21 tienes que andar buscando quién te hace una credencial para hacerte mayor de edad y es muy penado y está mucho más penado, ¿no? Las tiendas se protegen mucho para no vender a menores de edad, perdón. Y aquí en México no, aquí en México pues si voy con don Lalo, el de la tienda que conoce a mis papás desde que eran niños, pues no hay ningún problema y me va a vender, ¿no? Porque va a pensar don Lalo que a lo mejor la caguama que llevo es para el papá y no para mí. Entonces viene esta parte de la parte multifactorial que va haciendo que las drogas se acerquen mucho más al adolescente. En el fenómeno adictivo hay patrones de consumo también, ¿sí? En donde tenemos que ir viendo cómo se van dando. Por ejemplo, el no consumo genera una abstinencia. Sí, el no consumir hay una abstinencia de, ya lo probaste, va a generarte una abstinencia, ¿no? Hay muchos jóvenes que me dicen, oye, solamente una vez he bebido. Sí, ahí ya generaste en tu cuerpo una abstinencia. Es decir, en algún momento ya quedó sesgado esto en mi cuerpo y voy a buscarlo nuevamente, ¿sí? Hay un consumo experimental, es decir, comienzo a experimentar con las drogas, a ver qué se siente la bebida. No es lo mismo el tequila, el vodka, el vino tinto, el agua loca, el Four Loko, y todo este tipo de gramámenes que se utilizan, ¿no?, para beber. Entonces hay un consumo experimental. Más de 5 experiencias en una sola droga, ya cambias del consumo experimental al consumo ocasional, ¿no?, o al consumo social. Y en muchas ocasiones ando buscando esa socialización precisamente, ¿no? Llegar a que me digan, está permitido, está bien. Con los consumos experimentales me puedo clavar, ¿no? Es decir, una vez que experimento con la marihuana, si hace efecto como yo requiero, no me da mal, sino bien, y genero cosas a favor, wow, voy a pasar a lo que sí. ¿Sí? En el consumo experimental hay gente que me ha dicho, oye, yo consumí marihuana y guácala, ¿no? Qué horror, me mareé, me sentí mal, me paleteé, ¿no? Me sentí muy mal. Entonces, bueno, dejan de experimentarlo. Pero ¿qué tal cuando llegan con el alcohol o con el tabaco o con el cristal? Que ahorita el cristal, estas partes de metanfetaminas están llegando muy fuertemente a nuestro país, ¿no? Y después pasamos al consumo ocasional, ese que se da y donde también nos vamos haciendo muy permisivos a veces los papás. ¿Por qué? Porque el consumo ocasional no pasa nada.
¿no? Si bebo cada fin de semana, pues es ocasional, ¿no? Si bebo una vez al mes, pues es ocasional. Y no lo vemos tan fuerte esta cuestión, ¿no? Pero aquí en estos consumos ocasionales, en los jóvenes, por ejemplo, se van a dar intoxicaciones agudas, ¿no? Es decir, imagínate el cuate que ya empieza a ir a las fiestas de las quinceañeras, pero es beber, y a lo mejor no ha llegado ni siquiera el vals de la quinceañera y ya está borracho, ya hay una intoxicación aguda, ¿no? El cuate que empieza a consumir cristal una vez y ya después se clava con 3 semanas, tiene una intoxicación aguda también, ¿no? Y esto tiene que parar, o tendría que parar, tener mucho sosiego con esta parte. Y obviamente ya se puede pasar al consumo frecuente. El consumo frecuente es aquel que ya voy a tener ahí en cierto tiempo, ¿no? Porque además me regresa a un punto de abstinencia, ¿no? Ya no puedo aguantar más de cierto tiempo sin ese consumo. Entonces ya la abstinencia me hace volver a consumir. Y después desde ahí se apodera más la droga de ti que de lo que tú quieres de la droga. Hay gente que me sigue diciendo yo la controlo. Este consumo frecuente ya no tiene un control. Ya va a ser muy escaso el control. Vas a seguir consumiendo. Hay un uso perjudicial del consumo problemático o del abuso de esta droga, ¿no? Y aquí podemos ver el policonsumo y la sobredosis. Ojo, no podría ser a lo mejor que estemos ya en una adicción, pero estamos en vías de crear una adicción. Una adicción como tal ya es una enfermedad y hay que verlo como tal. Por eso es que se les manda a las personas a lugares en donde puedan desintoxicarse, pero además llevar un tratamiento a largo plazo, porque es una enfermedad. Y es una enfermedad que si no la detienes a tiempo puede ser una enfermedad para toda la vida, como la diabetes, ¿sí? Que la vas a tener ahí activa si no guardas estas partes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. En el fenómeno adictivo también hay trastornos asociados como el síndrome de dependencia-adicción, es decir, ya creo esta parte en donde mi cuerpo lo busca. La mayoría de jóvenes cuando llegan a centros de integración juvenil y les preguntamos, ¿por qué consumes? La marihuana, la mayoría te van a decir, por estrés. Es que el estrés, estoy estresado, es que el maestro me deja mucha tarea, estoy estresado. Sí, pero imagínate, yo les pongo la comparación a los papás. Imagínate el papá que se tiene que levantar temprano, la mamá que tiene que cocinar, que tiene que hacer el aseo, que tiene que hacer la comida, que tiene que ir con los hijos en el trabajo en casa, y a lo mejor en la tarde tiene que lavar, tiene que planchar. ¿Cuántos cigarros de marihuana se tendría que fumar una mamá o un papá para quitarse ese estrés? No va por ahí. Ya es un síndrome de dependencia que hay que tener mucho cuidado. Y se genera también con la marihuana. No es único y privativo de drogas fuertes, también de drogas como la marihuana y más en minorías de edad. Hay un síndrome de abstinencia o de supresión, lo que les decía, ya lo dejé de consumir, pero me hace sentir mal no consumirlo. Tengo que consumirlo. Síndrome de abstinencia con delirio es aquel que ya empiezo a sentirme mal. Imagínate el cuate que consumió cristal y empieza a sentirse todo ansioso, nervioso, se siente muy mal, ¿no? Porque, wow, no puedo con esto. Y entonces ahí viene el delirio, ¿no? El síndrome amnésico, ¿qué pasó? Se me va la memoria, ¿qué fue lo que hice? ¿Cómo fue? En la paleteada la persona ya no piensa o pierde los tiempos también. Imagínate en el consumo de marihuana, el cuate que llegó a la fiesta a las 7 de la noche, se horneó con todos los compañeros fumando, fumó también él, y cuando viene a ver son la 1 de la mañana. Voy a llegar tarde, ya me van a regañar, tengo esto, tengo el otro, pero ¿qué pasó? Si yo recuerdo que a las 7 de la tarde cuando empecé a fumar, yo a las 9 me iba a ir a mi casa. Hay un síndrome amnésico. Ya no recuerdo qué pasa. Esto afecta mucho en el estudio, por ejemplo. El chavo que ya empieza a consumir marihuana y empieza a tener esta parte de que se me olvida. No sé, no sé qué pasa, qué estoy diciendo, cómo estoy diciendo, qué está pasando. Todo eso viene por esta parte. Trastorno psicótico, ya hablamos de una persona que ya empieza a escuchar voces, empieza a ver cosas que no están ahí, y es un trastorno que normalmente cuando llegan a centros de integración juvenil, por ejemplo, con consumo de cristal, muchos van a llegar con ese trastorno psicótico. Algo también que hay que hacer hincapié es que las marihuanas de hoy en día están causando trastornos psicóticos, lo que no hacían en los años 80, ¿eh? Y eso que México tenía una de las marihuanas más potentes y fuertes de todo el país, digo, de todo el mundo, perdón.
y no lo pasaban. Hoy en día sí se están presentando trastornos psicóticos. ¿Por qué? Porque las marihuanas que están vendiendo en los barrios, que está vendiendo la plaza de hoy en día, ya está muy movida genéticamente y es más fuerte, tiene más THC. Más adelante vamos a ver lo que es el THC. Y el trastorno psicótico residual de comienzo tardío, es decir, dejé de consumir y resulta que 2 o 3 meses después de dejar de consumir, empiezo a presentar todo esto que yo les decía. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Es que ya no estoy consumiendo. Ah, es que es un trastorno psicótico residual de comienzo tardío, va a comenzarte después. Por eso se asustan. Por eso hay gente que luego dice, ah, pues mira, consumía y no me daba esto y ahora resulta que no consumo y me da, pues mejor consumo. No, porque ahí viene esta parte. Puede ser un error en el cual nos vamos a quedar muy, muy mal parados, ¿no? Con las drogas, por ejemplo, vamos a iniciar con el tabaco, que sí es una droga legal, pero es una droga que no tendría que ser legal, ¿no? Es legal, ¿por qué? Porque tiene mucho coste económico para todo el mundo. Se generan millones de dólares, millones de euros en esta parte, pero también se generan muertes enormes en todos los países que se consumen tabaco. Cada tabaco, fíjate, se inhalan más de 7,000 sustancias químicas. Esto es una barbaridad. Que si lo viéramos por separado, muchas jóvenes, muchos papás dirían, no pasa nada, ¿no? O te asustarías. Ah, caray, ¿cómo que me estoy fumando eso? ¿Sí? Aquí hay que tener mucho cuidado, porque imagínate, tienen alquitrán, monóxido de carbono, amoníaco, cianuro, imagínate. Si esto lo consumieras tú en leves dosis por fuera, hay algunas que simplemente te mandan a la lona, te matan. Pero acá es como son muy pocas estas sustancias dentro del tabaco, la afectación es a largo plazo. ¿Sí? Aquí se puede fumar desde tabaco como tal, que en México es caro y hay muy pocas tabacaleras, ¿sí? Como tales, es decir, ese tabaco que se forjaba, pregúntenle por ahí al abuelo, una persona mucho mayor, como antes ibas a las tiendas y te comprabas tu bolsita de tabaco para forjar tus cigarros de tabaco con papel arroz, y era mucho menos dañino, no es que no hiciera daño, era mucho menos dañino que el tabaco que hoy se fuma hoy en día, ¿no? Hay diferentes presentaciones, pero esto hace que obviamente haya muchos cambios en el cuerpo humano, ¿no? Entre esos, imagínate los efectos a corto plazo, pues la sensación transitoria de alerta y estimulación, ¿no? Imagínate, llego a la escuela porque me ando desvelando a las 2, 3 de la mañana en el celular, llego a la escuela, tengo que mantenerme medio despierto. ¿Qué hago? Pues a lo mejor muchos jóvenes fuman antes de entrar a la escuela. Y resulta que cuando entré, mira, bien avispado, bien relajado, bien tranquilo, y mira, el tabaco ayuda. No, cuidado. Es todos los químicos entrando a tu cuerpo y afectando tu cerebro, ¿no? Hay mareos, hay náuseas, el aumento de la presión arterial, la persona, imagínate, comienza a sudar, comienza a sentirse con este hormigueo, pero después lo hacemos algo normal, porque viene el cansancio contra esto. Imagínate el cansancio, el agotamiento, el no dormir bien, va haciendo que se genere esta parte. El aumento de tránsito intestinal, al principio funciona mucho para que la persona vaya al baño mucho más seguido. Imagínate, hasta para eso sirve, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado por ahí los papás o algunos alumnos han escuchado que alguien en casa dice, después de un buen taco, un buen tabaco, o yo no voy al baño si no llevo mi cigarro porque me relaja? Es esta parte, ¿no? Aumenta el tránsito intestinal. Al principio, ojo. Después lo perjudica, lo hace más lento, lo hace más, con mucho más problemáticas. Es más, es culpable en muchas ocasiones el uso demasiado de cigarro para la que la persona haga mucho más esfuerzo en el baño y para que esto cree hemorroides o almorranas, como las conocemos vulgarmente, ¿no? Hay irritación estomacal, pérdida del apetito, mal aliento, mal olor, factores muchísimos, ¿no? Que pueden desencadenar cáncer. De los 120 tipos de cánceres, alrededor de 90, 110 son provocados o pueden ser provocados por el uso de tabaco. Hoy en día, con la pandemia que estamos manejando, puede ser mucho mayor riesgo la persona que consume tabaco
adquiera la parte del COVID y sea mucho más fuerte con el COVID dentro de los pulmones y esto lo lleve a un tránsito mucho más fuerte de la enfermedad o simplemente a la muerte. Ahí hay esa parte. No tendríamos que meterle nada a mis pulmones que no sea más que oxígeno, ¿sí? Los beneficios de suspender el consumo, fíjate, ¿cómo va esta parte? A los 20 minutos la presión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura corporal se normalizan. Imagínate cómo llega ese relajamiento. Si yo lo quería para poder estar bien movido, me va a dar un relajamiento cada vez que dejo de fumar. Por eso la persona experimenta cada vez más consumo de tabaco y más seguido, porque no quiere llegar a esta relajación, quiere mantenerse arriba, ¿sí? Mejora la oxigenación pulmonar y si nos vamos mucho más allá, 72 horas aumenta la capacidad pulmonar, respiro mucho mejor, ¿sí? A los 9 meses, fíjate, se reduce notablemente la tos, la congestión y la sensación de falta de oxígeno. Y a los de 10 a 15 años sin fumar, disminuye la posibilidad de desarrollar cáncer pulmonar, de vejiga, de boca, laringe y las enfermedades del corazón. O sea, nos hacemos mucho más fuertes, ¿no? El cigarro provoca mucho más esto, ¿va? Aquí tenemos un panorama epidemiológico por ahí hasta el 2013, ¿no? En donde hombres y mujeres en México, el consumo es mayor, obviamente, entre los hombres, pero las mujeres van teniendo un aumento cada vez mucho mayor en todo este punto que se va haciendo, ¿no? Cada vez está más cercano. Cada vez nos dejamos llevar por la idea de que una persona que está fumando se ve más cool, ¿no? Tiene una idea todavía muy romántica el cigarro, de ver la lluvia, de sentarme a meditar una canción de mi artista favorito porque me está doliendo en ese momento y tengo que llegar y sentarme a fumar y hacer todo este panorama, ¿no?, que se da, ¿sí? Las tendencias en los consumos según la población tiene que ver también con los fumadores activos, ocasionales y diarios, ¿no? Y aquí se va viendo esta parte en donde vamos teniendo un consumo muy, muy diferenciado dependiendo entre hombres y mujeres y los totales de estos mismos, ¿no? Todo esto lo vamos a poder encontrar en el libro, ¿sí? Que después, si por ahí al final les voy a decir que hay una liga por ahí en centros de integración juvenil para que lo puedan descargar en su computadora, ya sea este que les estoy mostrando o el próximo, que es el que está ya mucho más al tanto en cuanto a los parámetros que se están dando, que se están manejando, ¿no? En el control del alcohol, bueno, el alcohol pues es el alcohol etílico etanol que se produce en procesos de fermentación de azúcares y de algunas frutas y cereales, que de aquí vamos a sacar desde la cerveza hasta el alcohol de curación, que es el que sale de caña, ¿no? Que hay muchas personas que aunque siguen sin creerlo, hay mucha persona que lo consume y llegan por alcoholismo por eso, ¿no? Aunque la cantidad de alcohol presente en las bebidas fermentadas es menor que en las destiladas, o sea, es menor la cerveza, el vino tinto y el pulque que en el tequila, el brandy, ron y whisky, o entre otras más, los efectos son los mismos si se consumen cantidades equivalentes de alcohol, ¿sí? Es decir, imagínate que te tomes la misma cantidad de cerveza que de whisky, úchale, ¿no? Te va a pegar como patada de diablo el whisky más que la cerveza, ¿no? La ingesta de alcohol no depende únicamente del grado o porcentaje de alcohol marcado en las bebidas, esto es importantísimo, sino también en la cantidad y velocidad con la que se bebe, ¿no? Los jóvenes no tienen esta parte de beber tranquilamente como lo podría tener un adulto. Ya desde ahí se va a descontrolar esto. Imagínate el jovencito que tiene 2 horas para irse a la esquina, beberse una caguama con el compañero. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer ¡fum! ¡Fum! A tragos cada vez más fuertes. Las bebidas con bajo contenido de alcohol, cerveza, pulque, suelen servirse en tarros, vasos y latas, que esto es algo que se maneja mucho. Pero en México, por ejemplo, no respetamos los vasos para lo que sirve cada bebida. Si voy a beber tequila, a veces me lo bebo en un tarro de cerveza, grande, entre más grande mejor, cuando debería ser el caballito. Si voy a beber whisky, tendría que ser en un vaso whiskero con su poquito, ya sea con hielo o sin hielo. Esto reduciría muchos efectos del alcohol y se tendría un mejor control de ello mismo. Pero no se tiene. Se beben en grandes cantidades. Y si nos vamos a la playa, pues ni qué imaginar, ¿no? Porque en la playa te venden todo lleno de azúcares y más potente todavía, ¿no?
El alcohol entonces va a tener un funcionamiento muy, muy diferente en los cuerpos. Es muy diferente en el cuerpo de la mujer como en el del hombre. Si tú te fijas en la presentación, ahí viene la diferenciación, por ejemplo, en las copas por ocasión. Un punto a marcar aquí es que la Organización Mundial de la Salud lo tiene como la única droga que se puede consumir, pero con moderación. Si esto se pasa de la moderación, ya nos podemos ver en un consumo excesivo o de alto riesgo. Es decir, estamos hablando de copas por ocasión por mujer hasta 3 y en el hombre hasta 4. ¿Sí? Entre 3 y 4. 2 veces por semana y no son acumulables. Porque luego, ahorita empiezo a ver gente que dice, oye, todo el año no he bebido, pero ya se viene el Maratón Guadalupe Reyes. Es decir, del 12 de diciembre al 6 de enero, bebiendo diario. Cuidado. Cuidado, porque aquí puede haber ya una bronca. Y esto estamos hablando de personas adultas. Imagínate en un menor de edad todo lo que puede ocasionar o causar. Es que yo lo sé controlar, es que yo puedo, es que yo, cuidado, porque a lo mejor ni siquiera tengo una buena alimentación. Eso tiene mucho que ver, ¿no? Nos estamos alimentando bien. Si no, ni siquiera tenemos que entrar al alcohol, porque luego me voy a hacer dependiente del alcohol hasta para suplir mi propia alimentación. Es decir, imagínate una persona que en la mañana se bebe una cerveza, pero porque le llena la cebada. En vez de desayunar, la cebada le hace que el estómago se llene, se inflame y la persona ya no sienta hambre. Y por eso diga, yo lo único que necesito es alcohol. Entonces, vamos ya cayendo en este tipo de problemáticas fuertes que van a estar muy relacionadas con el uso de alcohol. Hay mucha gente que dice, bueno, yo tomo un vinito tinto porque pues me ayuda al corazón, ¿no? Ojo, no todos los vinos tintos ayudan al corazón, tiene que ser un vino tinto de alta calidad, o sea, estamos hablando de una botella de entre 800 a 1,500 pesos o más para que realmente sea funcional al corazón. Las demás, lo único que van a hacer es embriagarte, así de fácil y sencillo, ¿no? Muchas personas, y es algo que también hace que se vaya siendo muy permisivo, el alcohol lo vamos permitiendo porque viene esta parte que es el primer punto, que es relajación. La persona piensa que se relaja con el alcohol. Imagínate papá, mamá, tíos, sobrinos, me voy a relajar. Afloja, aguada únicamente los músculos, pero no te relajan. Hay que tener cuidado con eso. Euforia y la habilidad emocional, o sea, todo esto se mueve. Una de las cuestiones que dicen mucho los expertos es, no bebas cuando estás triste o cuando estés demasiado contento. Y en México es cuando más se bebe, triste y demasiado contento. Esto va a hacer que la habilidad emocional salga a flote, ¿no? Cambie, tenga esos cambios monstruosos de una cerveza a otra, por ejemplo. Hay una desinhibición de conductas sociales y hasta sexuales. Por eso los jóvenes, imagínate, un joven que trae esta parte hormonal grande, enorme, revoloteando, y empieza a beber, viene una desinhibición, perdón, sexual, ¿no? En donde no le hace, ¿qué tanto es un beso? ¿Qué tanto es un agasajo? ¿Qué tanto es un faje? ¿Qué tanto es tener relaciones sin condón o hasta sin consentimiento a veces, abusando hasta de la otra persona, ¿no? Entonces viene mucho esa parte. Mala coordinación, somnolencia, lentitud para reaccionar, confusión, rubor, llegas todo rojo y lo primero que te dice mamá es bebiste. No, no, mamá, estás todo rojito, ¿cómo no? ¿No? Imagínate. Digo, a los muy morenos, pues no se nos nota mucho, pero también hay una notoria esa parte. Lentitud para reaccionar. Ojo, también en esta lentitud para reaccionar, imagínate el cuate que bebió, pero además echó su cigarro de marihuana. Cómo camina, cómo anda, quién sabe, pero aletargado completamente. Y luego llegan y los papás lo primero que te dicen, oye, vienes muy lento, vienes muy aletargado, es más, hablan así. Y todavía dicen, no, mamá, ando bien. Pues sí, andas bien arriba, porque no andas bien. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Disminución del apetito, volvemos a esa parte en donde me llena. Entonces hay mucha gente que por eso bebe, y beben enormidades cantidades. Hay que tener cuidado. Por eso luego se empieza a llenar la panza y se hace uno gordo, panzón.
por lo mismo, hombres y mujeres. Rubor por dilatación de vasos sanguíneos, disminución del apetito, irritación del estómago, ahogamiento. Fíjate, punto muy importante. A dosis altas puede presentarse coma, un coma etílico y muerte por inhibición de centros respiratorios. Si yo bebo a profundidad, es decir, ya me embriagué y sigo bebiendo, mi respiración va a ser cada vez más lenta. Cada vez que nosotros nos vamos a dormir, la tráquea se aplasta y llegamos, por eso hay mucha gente que llegamos a roncar, porque se nos aplasta la tráquea. Cuando llegamos a beber demasiado, esta tráquea se aplasta el doble, puede llegar a faltarme el aire y hasta poderme ahogar. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Los resultados a largo plazo, enfermedades hepáticas, es decir, el hígado se daña, los riñones se dañan, hay trastornos psiquiátricos y neurológicos, enfermedades gastrointestinales, la persona queda muy mal del estómago. Disminución de algunas respuestas inmunológicas, es decir, ya mi sistema inmune se enferma de todo. Y muchas de las personas que yo veo que se enferman mucho, por ejemplo, de la garganta, lo primero que dicen es, voy a beber una caguama bien fría para que se me quite. Voy a tomarme un vaso de tequila para que se me quite. Con eso mato al bicho. Pues ni que fuera así de fácil, ¿no? Y ahorita con el COVID, yéndonos a lo de la pandemia, pues está presentando este tipo de cuestiones, ¿no? En donde el sistema inmune está dañado por el consumo excesivo de algunas drogas o de alcohol, o el consumo de alcohol y otras drogas, que va haciendo que la persona obviamente vaya teniendo mucho más broncas a nivel físico. Cuidado con eso. Trastorno de ovulación en mujeres. Imagínate una chica que está regulando su cuestión de ovulación porque ya empezó con esta parte de cada 28 días, ¿no? Tener su periodo. Y empieza a beber, se empieza a discrepar, a fallar esta parte ovulativa, que a la larga me puede ocasionar, ojo con esto, a la larga me puede ocasionar daños también en la cuestión de tener hijos, o en la cuestión de desarrollar quistes en los ovarios o algunas otras cosas. Baja densidad ósea, es decir, los huesos van teniendo cada vez, se van haciendo más chiquitos. Si ustedes ven a una persona que ya es el famoso, sin malinterpretar y sin llevar a dañar, sin usarlo de mala manera, el famoso teporochito de la cuadra, fíjense lo delgado, lo flaquito, porque disminuye músculos, la densidad ósea baja también y acaban unas miniaturas muy flaquitas por eso, ¿no? Y entre otras cosas más, hasta cáncer, imagínate, por el consumo de alcohol que se llega a desarrollar, ¿no? Accidentes de tránsito, violencia, ¿no? Toda esta presentación se las voy a hacer llegar por el maestro para darle un poco más de premura, ¿no? Para irnos apresurando por el tiempo que tenemos. En poblaciones vulnerables, los jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas de bajo tratamiento médico. Lo que les ponía de la tabla de que los hombres y las mujeres bebemos diferente tiene que ver también con que la mujer hay que tener cuidado, ¿no? Porque el hombre le encanta mucho que la mujer beba, pero porque puedo abusar también de ella cuando la mujer caiga mucho más rápido por el alcohol, le hace mucho más daño por los centros grasosos que tiene. Y no estoy diciendo que las mujeres por esto sean más gorditas o obesas, sino tienen más grasa corporal que el hombre. Y esto se da en las mamas, esto se da en las caderas, esto se da en las nalgas, en las piernas, que el hombre en muy pocas ocasiones se da. Entonces, esto hace, entre más puntos o núcleos de grasa tengas, puede hacer que el alcohol tarde mucho más en recuperar su cuerpo y llegues a un punto de embriaguez mucho más rápido, ¿no? En el panorama epidemiológico, si el consumo per cápita promedio es de 6.2 litros al año por persona. Esto es muchísimo, ¿no? Porque si nos fuéramos únicamente a los tragos estándares, tendría que estar no más de 1,5 litros al año, ¿no? Esto es mucho, pero sigue aumentándose, ¿no? Algunas tablas que ya ustedes van a analizar o podrán analizar en su hogar mucho más despacio para que lo puedan checar, ¿sí? Nos vamos a brincar esta parte, aquí vienen los inhalables, pero me gustaría llegar mucho más rápido a precisamente este punto, ¿no? Que es la cuestión del cannabis y los cannabinoides, diferenciación, que mucha gente luego dice, oye, no, solo hay cannabis, tío. No, hay cannabis y cannabinoides, son muy diferentes. Hay otras plantas, no solo la marihuana, que contienen cannabinoides, ¿no?
Entonces, desde ahí hay que investigarle un poquito más. ¿Qué es esto? Los cannabis es el género de la planta de la marihuana, ¿no? Y los cannabinoides es el término que se refiere a un grupo amplio de moléculas con efecto variado que se une con alta afinidad a receptores específicos en el organismo. Incluye sustancias que se producen de manera natural en el cuerpo. Es decir, nosotros tenemos un sistema endocannabinoide. ¿Sí? ¿Qué es esto? Producimos en un, si mal no recuerdo, 0.05% un endocannabinoide que nos funciona a nosotros dentro del cerebro. Ojo, cuando nosotros metemos cannabinoides externos, este endocannabinoide puede apagarse. Y a lo mejor no lo vamos a notar a pronto plazo, pero a largo plazo esto puede hacer que nosotros no tengamos esta parte de poder llegar a ciertos niveles de relajación, a ciertos niveles que el mismo cuerpo sabe cómo puede generarse, ¿no? Hay sustancias de tipo de origen vegetal, fitocannabinoides, presentes en las plantas de la marihuana, en algunos tés también, y sustancias que son productos de una síntesis química como cannabinoides sintéticos, que ahorita hoy en día se están vendiendo para usar en vapeadores o inhalables. ¿Sí? En estos inhalables de shisha, por ejemplo, también se puede ir dando la entrada de algunos cannabinoides sintéticos, el CBD que se utiliza como aceite, también que se sigue manejando, ¿no? Antes las abuelas o los abuelos por eso lo utilizaban, ¿no? A veces lo siguen utilizando, ¿no? Marihuana con alcohol porque duerme el núcleo del dolor por un instante, por unos minutos, por unas horas, pero después se elimina. Y hay que volver a poner, y hay que volver a poner, pero como la piel absorbe el alcohol y la marihuana, pues imagínate, la persona está feliz, ¿no? Cuando al abuelito le retiras la marihuana con alcohol, uy, viene la depresión, viene la caída, es que mi mamá estaba mucho mejor antes, claro, pues imagínate, se metía alcohol con marihuana la abuelita, pues andaba ahí bien feliz y contenta caminando y bailando. Le quitas eso, ya, vienen los dolores y empieza a generar otro tipo de cuestiones en el cuerpo. Se llama marihuana a la planta y a los preparados de flores secas, hojas y semillas que se obtienen principalmente de la especie, ¿sí? En cannabis sativa. Hay diferentes especies de cannabis y variaciones en las condiciones de cultivo que aumenta la diversidad de las plantas. Esto hay que ponerle mucho ojo y énfasis. No es lo mismo una cannabis, como le llames, que se haya hecho o sembrado en la sierra que la que esté sembrada en un cuarto con luz artificial, ¿no? En Estados Unidos sí presentan más de 5,000 tipos de variaciones de cannabis, de preparaciones de cannabis, ¿no? Y hay veces que los jóvenes pretenden creer que porque saben que se llama cannabis sativa, lo saben todo, ¿no? Y no hay problema por eso. No, porque no tenemos un control acerca de esto, ¿no? Hay productos derivados. En algunos países se consume el hashish, que es la resina que se obtiene de prensar la planta, o el aceite de cannabis, y que es resultante de un proceso de destilación, ¿no? También se usan cigarrillos electrónicos, lo que les decía, vaporizadores, infusiones, pipas de agua y pastelillos, los famosos brownies, que luego la gente anda con unas diarreas de aquellas que para qué te cuento, porque hace mucho daño a nivel estomacal cuando cae el CBD o el THC, ¿no? En los lugares donde la venta está permitida se comercializan golosinas y bebidas hechas con cannabis. Sin embargo, la forma de consumo más común es fumar cigarrillos de largo y grosor variables, generalmente forjados por los usuarios. El humo de los cigarrillos de marihuana tiene componentes en común con los de cigarrillos de tabaco, incluyendo algunos carcinogénicos, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que hay muchas cosas que tiene el tabaco y también tiene el cigarro de marihuana, aunque sea natural, aunque yo lo haya despedazado, la hojita, el coquito, yo ya lo haya sembrado, tienen cosas ahí, ¿no? Fíjate, los componentes, el THC, CBD y otros fitocannabinoides, ¿no? Que están ahí presentes. ¿Cuáles son? ¿Qué hacen? Bueno, hay una euforia, relajación, imagínate, te prendes y te apagas en el mismo. Una risa incontrolable, no quiere decir que a todos les pase, pero se nota mucho quién está, ¿no? Llegan con unos ojotes también bien lampareados,
Sí, aguas con eso. Agudización de las percepciones visuales, auditivas y táctiles. Por eso es que la persona dice, me siento mejor cuando fumo marihuana. Porque imagínate, visualmente percibo mejor las cosas. Es más, si uso lentes, hasta puede aclararse un poco mi vista. Auditivas escucho mucho mejor, ¿sí? Y por eso hay gente que pone música para relajarse y volar y toda esta cosa, ¿no? Y táctiles, pues siento las cosas de una manera diferente, ¿no? Por eso hay gente que hasta la vez, es esta misma parte que estoy haciendo, ¿no? Aplaudir, fuma y se pone a aplaudir porque siente como pum, pum, suena y se siente cómo se toca entre el mismo, cuando es solamente una agudización. No te hace más, vamos, no te eleva al nirvana. Aquí lo único que hace es que te agudiza el sentido. Aumento del apetito, resequedad de la boca, enrojecimiento de los ojos, percepción de que el tiempo pasa lentamente, entre muchas más. Hay tos, hay bronquitis, enfisema, cuando la gente dice, no, no es cierto, no es cierto, no pasa nada. Lo único que te va algo con la marihuana y que eso está en vías todavía de investigación, pero que es un punto, vamos a ponerlo a favor, pero sí un punto que tienen los de la marihuana es, no ha habido hasta ahorita nadie que se muera por abuso de marihuana, como lo ha habido con el alcohol, con el tabaco, con el cristal, no lo ha habido. Pero no quieres experimentarlo cuando te dé un enfisema pulmonar por el uso de cannabis. Cuando me dijeron toda la vida que no hacía daño, cuando me dijeron toda la vida que era una planta y era verde, y como es verde es vida. No, no todas las plantas en el mundo le hacen bien al ser humano. ¿No? Hay plantas simplemente hasta que son abortadas, imagínate. Y no tendrían que hacerlo así. Está en estudio el aumento del riesgo de padecer un tipo de cáncer testicular, aguas con eso también, está todavía en estudio, pero puede pasar. Deterioro de la memoria más severo en usuarios crónicos que iniciaron el consumo desde la adolescencia. Hiperemesis, vómito persistente, aumenta el riesgo de tener infecciones por inhibición algunas funcionales del sistema inmune, riesgo de tener hijos con bajo peso al nacer, desarrollo de dependencia de 1 de cada 9 usuarios, y esto antes de los 18 años, grábenselo en la mente, chicos de secundaria. Lo repito, desarrollo de dependencia en 1 de cada 9 usuarios si empezaron el consumo de cannabis ya adultos, y en 1 de cada 6 si lo hicieron antes de los 18. Aquellos que dicen, no, güey, pues es que mi tío lo fuma desde hace 20 años, sí, pero tu tío empezó a los 20 y tiene 40. ¿Tú tienes qué? ¿13, 14, 15? Aguas. El consumo de drogas nunca tiene que ser comparativo. Es que a aquel no le pasa. Es que a aquel sí le pasa. Es que a mí no. Cuidado. Nos podemos meter en una bronca tremenda, ¿no? Hay otras drogas que nos pasaríamos un muy buen rato investigando, hablando de todo esto, pero lo vamos a dejar un poquito de lado y eso será un poquito más en esta parte, ¿no? Para ya ir finalizando, hay que, dentro de los retos permanentes, contar con sistemas de atención organizados basados en evidencia científica, ojo, evidencia científica o en prácticas empíricas de calidad que respeten los derechos humanos. Sí, es tu derecho, sí, pero también hay obligaciones, jóvenes. Y una obligación es primero tener una buena salud, conocer mi salud, conocerme propiamente como ser humano. Ya después ya serás adulto y ahí ya la decisión es de cada quien. Claramente la existencia de otros trastornos físicos y mentales, que es un reto también hacerlo. Si yo fui un niño o soy un niño con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, la marihuana puede ser un medicamento que me sirva o que creo que me sirve. Y claro que me va a servir, pero habría otros medicamentos que harían un mejor beneficio para ti. Tratamientos que reconozcan y actúen la posibilidad de enfrentar acaso apego terapéutico y proporcionar facilidades a diferentes poblaciones, ¿no? Dentro de todo esto, ya para irme también más rápido, y hay diferentes, hay una red de atención que va a dar, que podemos estar en comunicación desde el CONADIC, SIC, IAPA, Zapatel, SECA, INCA, AA. Hay que utilizarlos todos, hay que ponerlos a trabajar, hay que hacer la parte de generar para nosotros mismos precisamente toda esta parte que nos ataque.
¿no? Toda esta información voy a hacérselas llegar por ahí para que ustedes la tengan, para que ustedes puedan apreciarla y verla, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario. Voy a revisar ahorita el chat por si alguien quiere hacerlo o abrir su micrófono también para que pueda tener esta parte. Mientras que se animan los papás, pues te agradezco mucho. La verdad es que no tuve chance de No, leer tu ya- currículum antes, pero eres una persona muy capacitada. No se Has preocupen. tenido pues has dado muchas capacitaciones y pues realmente agradecemos mucho el que hayas Sí. dedicado un tiempo a nosotros. Podemos dejar este espacio si no tienes un poco de prisa. Aquí pueden anotarlo en el chat, No, adelante. sus dudas, y mientras podemos recuperar con un juego. Podemos recuperar. Ok, maestro, tú dime. A ver, ahí va. Ahí está el código. Los que pueden nada más darle clic con su celular para que se añadan al juego, por favor. Los chavos ya saben cómo jugar, enséñenle a los papás. Es sobre adicciones, unas preguntas de lo que nos estuviste platicando. Ustedes también pueden jugar. Perfecto. El código es 952046. Ok. Ya está, a ver, apenas son 15 y somos 50 y tantos. A ver, un ratito, un minuto más y ya empezamos. A ver. Claro que sí. A ver, chicos. Y también mientras los papás pueden preguntar en el chat. Sí, si tienen alguna duda de mientras los chicos juegan, con todo gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo más que preguntas como un comentario. Bueno, también pregunta. Dime. En esta temporada bueno, ahorita que salió lo de la pandemia, lo del COVID, a mí me ha tocado ver y escuchar en varias ocasiones, Sí. como redes sociales, como en la calle, que muchos comentan, no, es que si fumas tienes menos probabilidad de que te dé COVID, que porque el humo te protege los pulmones. Y yo me quedé así como que se me hace algo ilógico. Y lamentablemente, como que al escucharlo en redes sociales, la gente como que se lo cree. Y digo, y si es mentira, ahorita pues aprovechando que están los jóvenes y los padres, pues si llegan a escuchar eso, pues no se lo van a creer o no sé si sea verdad. Si entendí bien tu pregunta, decías el hecho de que fumar te protege. Así es, según lo que dicen las redes sociales, que si fumas, te proteges del COVID. Maestro. Sí. De hecho, es algo que está muy equivocado, es algo que no debería de estarse perpetuando en redes sociales, porque precisamente lo que les explicaba, ¿no? Entre menos manera de tener oxígeno, dentro de los pulmones, pues obviamente el virus lo que hace, el virus del COVID es cerrar los pulmones, apretártelos. Imagínate cuando hay todo este espacio que te queda poco, ¿sí? Lleno de humo, porque los que fuman no deshacen el humo completamente. ¿Sí? Cada vez que nosotros le damos el famoso golpe y expulsamos el humo de cigarro, se queda todavía un 15-20% de humo de tabaco adentro de los pulmones, y esto va a ser hasta que la persona lo vaya desechando poco a poco, y esto tarda mucho tiempo. Entonces, si llegara a tener COVID la persona, pues imagínate, esto hace que todavía se apriete mucho más y la respiración llega a ser muy complicada. La persona puede morir no de COVID, sino ahogado, ¿no? Y que ese es uno de los puntos que hay que entender también con este tipo de enfermedades, con este tipo de cuestiones que se han estado dando con estos virus, ¿no? El virus no necesariamente te va a matar
todo lo que hay alrededor de esta parte, ¿no? Entonces, ojalá le haya respondido esa pregunta. Dice... Muchas gracias. No, gracias a usted. Dice, el tema de adicciones más fuertes y destructivas como cocaína y anfetaminas, sí, que si entraremos en tema, a lo mejor los tiempos ya nos coparon, pero ahorita hay un uso muy exacerbado en cuanto a metanfetaminas. Hay que tener mucho cuidado porque son destructivas muy rápidamente. De hecho, el cristal como metanfetamina es mucho más duro y mucho más rápido que la cocaína. No quiere decir la cocaína no haga daño, pero si nos vamos a tiempos, con el consumo de cristal o metanfetamina, estamos hablando que ya con un consumo de 3 meses continuo ya hay un daño severo. Y hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque si no, nos vamos a ver muy afectados. Y con la cocaína, pues normalmente las afectaciones vienen mucho más fuertes, conforme el tiempo se vaya dando, ¿sí? Ok, dice por ahí Salvador, que le hubiese gustado estar por ahí, sí, sí, probablemente. Estamos viendo de cómo se hizo el juego, ¿verdad, maestro? Sí, así es. Perfecto. No le hace de adicciones.
demos por concluido. Ahorita ya le paro al juego. A ver. Como tú gustes, maestro, como tú gustes, dime. Sí, ya terminaron varios, para que si hay alguna otra pregunta o dar conclusión. Así quedaron los lugares. Ok. Perfecto, pues ahí felicidades a Susana García, ¿verdad? Que fue la que más sacó. Así es. Muy bien. Excelente. Vanessa también por ahí en segundo lugar. Excelente. Yo único que diría con esta parte de que mencionaba nuestro compañerito en cuanto hubiéramos empezado con las otras drogas, yo creo que es hacer hincapié en cuanto a la parte de necesariamente si dejamos de lado, por ejemplo, las drogas como el tabaco y el alcohol y no las conocemos a profundidad, pues imagínate mucho más con los otros tipos de drogas, ¿no? Entonces sí tendríamos que tener mucho, mucho cuidado con eso. Hay que seguir explorando, investiguen, jóvenes. Por ahí le voy a pasar al maestro la liga para el Facebook también, que nos sigan. Ahí estamos subiendo pláticas interesantes, estamos metiendo también cosas que pueden servir hasta para sus papás, pueden descargar libros, investiguen en páginas reales. Porque luego nos vamos a páginas como Pijama Surf, que es una de las que yo me he encontrado mucho, en donde te hablan